renunció la funcionaria del López Obrador que estaba en la Comisión de Desaparecidas denunciando que el objetivo no era encontrar a los desaparecidos, sino maquillar las cifras, desaparecer a los desaparecidos. Se va de aquí porque desde que está en gobernación empieza a declarar que hay 126,000 desaparecidos, siendo ella la responsable, cuando nosotros no reprimimos, nosotros no desaparecemos a nadie, nosotros no permitimos masacres, no torturamos, nosotros somos respetuosos de los derechos humanos. Ella tiene una postura política, para mí conservadora. Pues ahí tiene usted descalificando a su propia funcionaria, pues porque fue de esos poquísimos que se atrevieron a decir la verdad, ¿no? Y dijeron, López Obrador está maquillando las cifras de desaparecidos porque no quiere tener un problema político, no porque los quiere encontrar. Está en la línea María Elena Morera, presidenta de la organización Causa en Común, experta en temas de seguridad. María Elena, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Me da mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Dice el presidente que no hay masacres y luego se ríe. ¿Cuántas contabilizaron ustedes? Mira, en lo que va de este año, del 1 de enero al sábado pasado, 427. Sin embargo, desde el 2020, que estamos haciendo la medición, tenemos contabilizadas, en lo que va de este año, 427. Y en lo que va del 2020 a la fecha, 2,130. Entonces el presidente puede decir que no hay masacres, se puede burlar de ellas, puede decir que la culpa es de los jóvenes. Sin embargo, pues las masacres ahí están y la gente está sufriendo. Ahora, en Estados Unidos contabilizan un tiroteo masivo, por ejemplo, a partir de 4 personas muertas en un mismo hecho. Ustedes, 3 personas muertas en un mismo hecho. ¿Cuál es su criterio, digamos? Así es, mira, desde que iniciamos este estudio merográfico, pusimos ese criterio que íbamos a contabilizar masacres a partir de 3 personas asesinadas. Esa es la contabilidad que llevamos y lo hemos hecho de manera constante durante estos casi 4 años. Y lo que nos encontramos, más allá si son 3, 4 o 5 personas, es que al menos hay una masacre cada 19 horas en el país. Ahora, si subiéramos esa cifra, tienen los datos a 4 o a 5 personas muertas en un mismo hecho, ¿cómo evolucionarían los datos? Mira, si lo subiéramos a 4 personas, yo creo que cambiaría de alguna forma el parámetro, ¿no? Definitivamente. No hemos hecho ese ejercicio, pero me imagino que bajaría un porcentaje de un 20%. Sin embargo, bueno, habría que hacer simplemente pues la división, ¿no? Entre las personas que han sido masacradas en eventos de 4 o más personas y no de 3 o más personas. Sin embargo, pues todas estas contabilizaciones son arbitrarias al final del día. Cada quien pues puede contabilizar como considere. Nosotros lo consideramos así porque cuando empezamos a hacerlo, precisamente empezamos a hacerlo porque todos los días nos enterábamos de nuevos homicidios y sin embargo ni para la prensa ni para la sociedad parecía ser muy importante. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer una galería del horror con todo lo que sucede, que los medios de comunicación lo identifiquen, porque también tenemos que recordar que hay muchos casos que ni siquiera los medios de comunicación lo identifican, porque hay zonas del país donde los medios pues no tienen la oportunidad de decir lo que está sucediendo por el crimen organizado, sí, por ejemplo. María Elena Morera, ¿cómo va el tema de los asesinatos en este año comparado con años anteriores? El gobierno ha presumido que han bajado, pero hay otros especialistas que dicen, extrañamente bajan los homicidios, pero aumentan los otros delitos que atentan contra la vida, ¿no? O sea, como que abrieron una clasificación como para maquillar el tema de los homicidios. ¿Cómo lo ven ustedes en Causa en Común? Fíjate que desde hace un poco más de 2 años lo hemos venido identificando, ya sea manipulación
o exclusión de homicidios y también esto sucede en el tema de secuestros. Lo que hacen es que hay varios cajones en el Secretariado Ejecutivo a donde las fiscalías mandan estos datos. Y entonces, en lugar de ponerlos como homicidios dolosos, a veces los cambian a culposos y lo tenemos demostrado porque no es normal que en un estado de repente cambien 25 homicidios y ahora resulta pues solamente podrían ser culposos si hubiera habido un accidente en carretera donde hubiera muerto mucha gente, por ejemplo. Al no identificar eso, lo que identificamos es que manipulan la cifra. ¿Y así 25 en un día los mueven? O sea, porque eso... Pues porque, o sea, un accidente carretero que deja 25 personas muertas sale en las noticias, ¿no? Claro, o sea, saldría en las noticias y nosotros al buscar en las noticias no encontramos que de repente no hay 25 homicidios dolosos, sino que los mandaron al cajón de culposos. Esa es una forma. Otra forma, como lo están haciendo, es que los están poniendo como desaparecidos y entonces ya no entran al cajón de homicidios dolosos. Lo que estamos viendo esto es un tema de las fiscalías locales, hay que decirlo, pero el gobierno federal, a través del Secretariado Ejecutivo, que es el que junta todas estas cifras, tiene la obligación de auditar las cifras como lo habían hecho en sexenios anteriores, donde también a veces había temas de que nos cambiaban cifras, pero no de la manera tan cínica como las están cambiando este sexenio. O sea, esta frase que repiten de van bajando los homicidios 10% es un maquillaje de cifras, es una mentira. Así es un maquillaje de cifras porque en realidad los están metiendo a otros cajones. Eso no significa que en algún momento no hayamos tenido entre un mes y otro un menor número de homicidios, por supuesto que también puede ser. Pero lo que más hemos visto ha sido la manipulación de las cifras, lo cual es muy grave, mira, no solamente porque quieran engañar a la población, sino porque se engañan ellos mismos y pues engañados, ¿cómo puedes hacer una estrategia de seguridad, verdad? Uh-huh. El tema de este nuevo registro de personas desaparecidas, de este nuevo censo, Marilena Morera, quien está al frente de Causa en Común, ¿cómo lo ven ustedes? Porque, digamos, mucha de la denuncia fue, resulta que de un plumazo pasaron de 100,000 personas desaparecidas a 12,000, o sea, le bajaron 90% a las personas desaparecidas, renunció la funcionaria del López Obrador que estaba en la Comisión de Desaparecidas denunciando que el objetivo no era encontrar a los desaparecidos, sino maquillar las cifras, desaparecer a los desaparecidos. ¿Cómo ven ustedes estos primeros resultados que se han dado a conocer? Pues los resultados que se han dado a conocer, primero falta que den información, pero así como dieron la información, me parece una ofensa a las víctimas. O sea, resulta que el 90% de los desaparecidos no están desaparecidos. Bueno, pues que nos demuestren en dónde. Porque hace unos meses en una organización que se llama ¿Dónde están los desaparecidos?, sacaron unas notas de prensa donde una buena ocurrencia de ese gobierno fue cruzar los desaparecidos con las personas que se habían vacunado por COVID y fueron a las casas a decirle a la gente, oiga, su pariente se vacunó, y a la hora que la gente empezó a buscar emocionada que esto pensaban que era verdad, pues encontraron que no era cierto porque no estaba el doctor, no estaba en la ficha el doctor que los había vacunado y el lugar donde habían sido vacunados. ¿Y entonces qué era? ¿Habían inventado esa vacunación para bajar la cifra de desaparecidos? Pues mira, o inventaron la vacunación o era un homónimo. Pensando bien, ¿no? Podría haber sido un homónimo y entonces esto está pasando también ahora porque no nos dicen, o sea, lo importante es que localicen a los desaparecidos. Además, recordemos que hay un tema forense, que hay más de 50,000 restos humanos no identificados. Entonces resulta que esos restos humanos ya no son de nadie. ¿Qué cosa? ¿O cómo? Sí. ¿No? Entonces realmente, pues solamente es un tema mediático para que el presidente diga que va muy bien. Sin embargo, pues es completamente ofensivo para las familias de las víctimas y creo que para todos los mexicanos tener un presidente que todos los días miente. Marielena Morera, presidenta de la organización Causa en Común, gracias por estos minutos para W Radio. Muy buenas tardes. Al contrario, Carlos, muchas gracias a ti, un abrazo a todo tu auditorio y que el año
próximo sea mejor para todos. Sin duda alguna. Muchísimas gracias. Ahí tienen ustedes a María Elena Morera. Muchísimas felicidades, María Elena.